suyo, es de su esposo. Y el cuerpo de su esposo es suyo. Es que hay algo tan y tan hermoso. Dios hizo el sexo para que lo disfrutemos. Lo disfrutemos en el matrimonio. Espérate, no haya malas interpretaciones. En el matrimonio es donde se disfruta el sexo. Cuando es interesante un evento bíblico en el cual Dios se le presentó a Abraham y le dijo a Abraham, vas a ser padre de multitudes. Y Abraham tenía ya 75 años cuando eso. Y Sara tenía pues ahí sus 70 también. Y dice que la Biblia que Sara se rió cuando escuchó eso. Y Dios le pregunta, ¿por qué se ríe Sara? Y ella dijo, yo no me reí. Y ella dijo, te reíste. Te reíste. Te has de charlatán en mi historia también. Eso fue lo que dijo Dios. Yo lo veo así, ¿verdad? Entonces Sara dice, que yo voy a tener un hijo. Tendré placer después de vieja. Wow. Así lo dice la Biblia, lo podemos buscar y nos vamos a encontrar. Dios hizo el sexo. Las personas creen que Dios hizo el sexo para la procreación nada más. No, Dios hizo el sexo para satisfacción y para placer entre el esposo y la esposa, que es cuando único realmente hay placer en la actividad sexual íntima. Cuando están en concubinato, cuando son adulterios, cuando es fornicación, es una enorme diferencia. Y lo voy a decir con todo respeto, no quiero que nadie se me altere, tranquilo, que lo que le estoy diciendo es lo que dice la palabra de Dios. Cuando la intimidad sexual es genuina, es en el matrimonio. Cuando hay realmente satisfacción al máximo en la actividad sexual es en el matrimonio. No es en las relaciones sexuales fuera del matrimonio. Por eso es que Dios condena a las relaciones sexuales fuera del matrimonio, la fornicación y el adulterio. No obstante, cuando es el esposo y esposa, no hay nada más tremendo que eso. Por eso es que la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Bello de verdad. Y el deseo de Dios es que disfrutemos de su reino y que lo disfrutemos aquí, porque cuando vayamos al cielo, eso no va a existir. Así que aprovecha ahora, hijo, que está hoy. Vamos a ver. Apóstol, la siguiente pregunta le dicen, apóstol, ¿cuál es su postura? Marta, cásate pronto. Y usted te la contestó la semana pasada, pero sabía que las personas en esta semana iban a preguntar, ¿cuál es su postura con respecto al motín del Capitolio? Bueno, ya pasó, gloria a Dios, que lo podemos hablar con él. Yo lo dije la otra vez y mi posición es la misma. El motín en el Capitolio, voy a partir de la siguiente premisa, que lo he dicho tantas veces y lo voy a repetir una vez más. Yo no soy político, la política a mí no me interesa, de yo participar en posiciones en la política. Eso no es mi llamado, yo no fui alambrado para eso, yo no fui predeterminado para eso, predestinado para eso, no, yo sé cuál es mi posición y mi identidad es ser un sacerdote de Dios aquí en la tierra. Partiendo de esa premisa, entonces yo puedo opinar con relación a lo que aconteció en el Capitolio. Lo que aconteció en el Capitolio es algo que está fuera, total y absolutamente, fuera de toda razón lógica, porque la Biblia dice que nosotros estamos llamados a respetar las autoridades superiores. Y lo señala tan y tan claro la palabra de Dios. Escuche por favor si es tan amable. No nos habla de que si las autoridades son buenas o son malas, son corruptas o no son corruptas, son regulares, si las autoridades están preparadas o no están preparadas. No, el señalamiento es autoridades. Romanos capítulo 13 en el versículo 1. Usted y yo no tenemos otra alternativa que respetar las autoridades superiores. Y una vez tenemos ese respeto hacia ellos, ellos a su vez nos van a respetar a nosotros. Dios es un Dios de orden. Mi opinión es que aquellos jóvenes, fue mi opinión lo que me preguntaron, yo lo voy a decir.
aquellos jóvenes no tenían nada que hacer en el Capitolio. Nada en lo absoluto que hacer en el Capitolio. Ellos tienen una posición y esa es la posición que están llamados a ejercer. Una posición de obedecer a las autoridades. No lo hicieron, ahí tienen las consecuencias. Ahí tienen los resultados. Esa es mi opinión. No tienen que ser la suya, pero es la mía. Amén. Pastor, la siguiente pregunta que nos llega por medio de chat es una respuesta a la parte de cómo compartir, lo que usted contesta con relación a los niños, y le dicen: apóstol, ¿quiere decir que si nuestra familia no es cristiana no podemos compartir con ellos? Con relación a mezclarse con los del mundo. Ya lo quité, ya lo saqué de ahí, pero según de Corintios capítulo 6 lo señala, lo que usted debe de hacer. La familia de sangre suya que no es cristiana son tinieblas. Si usted es cristiano, usted es luz. Entiéndalo, y usted debe de ir a compartir con ellos única y exclusivamente para llevarle las buenas nuevas. Y no tiene que estar, esto es importantísimo, extremadamente importante, no tiene que estarle predicando ni llevándole sermones. Demuéstrele el amor de Dios en usted, dele buen testimonio. Usted no tiene que hablar nada, usted no tiene que explicarle nada de la Biblia. Usted demuéstrele quién es Jesús, que es el único Jesús que ellos están viendo, el que fluye a través de su comportamiento, el que fluye a través de sus actitudes, el que fluye a través de sus confesiones, de lo que usted está hablando. Ese es el único Jesús que esas personas van a tener contacto, con el que fluye a través de usted. Luego usted fluya en el amor ágape hacia esas personas. Yo no estoy diciendo que usted los rechace, Dios me libre. Por el contrario, ¿cómo van a venir al Señor si usted los rechaza? Pero que usted no se envuelva con ellos en actividades, que usted actúe como ellos. Si están bailando, se ponga a bailar. Si están bebiendo, se ponga a beber. Si están fumando, se ponga a fumar. Si están haciendo las cosas que hacen en el mundo, que usted hacía antes, que yo hacía antes, no hacerlas con ellos. Porque ya las cosas que yo hacía ya no las hago más. Eso es lo que estamos llamados a hacer. Y usted demuéstrele el amor del Padre a través de usted a esas personas que tanta necesidad tienen del amor paternal, de ese amor ágape, tanta necesidad tienen, y como único lo van a percibir es a través de usted. Pero yo no he dicho, no he insinuado siquiera que no nos reunamos con ellos, no vayamos donde ellos, no. ¿Cómo van a venir a los caminos del Señor? Si usted no se sienta con ellos y usted le demuestra lo que es Jesús, el Jesús que está en usted, ¿cómo lo van a hacer? Y si le dicen, pero fuma, es que no me hace falta. Pero bebe, aquí no está el pastor, aquí no está el apóstol, aquí no está... Pero si es que a mí no me hace falta eso, yo puedo compartir contigo sin hacer nada de eso. Y podemos seguir hablando, y puedes tener la certeza que lo que yo te voy a decir es para ayudarte a ti, pero no le hable nada más, no le hable nada de la Biblia. Espero que le haya podido explicar mejor, en el nombre de Jesús. Amén. La siguiente pregunta, apóstol, dice: aunque soy esposa leal, ¿es pecado tener pensamientos donde quiero matar a mi esposo? ¿Cómo dice que es leal y con esos pensamientos? Es que muchas veces las personas se confunden. Así como es el hombre en su corazón, el tal es él. Si en su corazón, si en su mente hay ese tipo de pensamiento, debe de reprenderlo. Segunda de Corintios capítulo 10, en el 3 versículo. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios. Dice, refutando todo argumento y altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y trayendo cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Ese pensamiento no es de Dios. ¿Cómo usted va a asesinar a la persona que usted, entre